Gracias, pastor. Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Hoy por la misericordia del Señor estamos una vez más aquí reunidos en su presencia para meditar en su palabra, mis hermanos. Entonces vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Jonás, de la vida de Jonás. Y hoy nos corresponde Jonás capítulo 4, de los versículos del 7 al 9. Jonás capítulo 4, versículos 7 al 9 dice así la palabra del Señor. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Bueno, mis hermanos, entonces, en el día de ayer veíamos en el estudio que teníamos a través de la palabra de Dios a través de nuestro hermano Libardo, cómo Jonás salía de la ciudad y se sienta al lado oriental para esperar, construyendo una pequeña enramada y acampando o habitando debajo de ella, esperando pacientemente a ver si Dios destruía a Nínive y que para aliviar la incomodidad y el malestar de Jonás bajo el fuerte e intenso sol, el Señor provee milagrosamente una planta llamada calabacera, que crece rápidamente y le da sombra, lo cual nos narra el texto bíblico que esto trajo profunda alegría a Jonás, la calabacera que le trajo sombra, le trajo fresco. Entonces, mis hermanos, el devocional lleva por título el día de hoy, El Señor dio y el Señor quitó, bendeciré al Señor en todo tiempo. Entonces, mis hermanos, vamos a ir estudiando. Dice el versículo 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. El verso 8 dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces, veíamos que el día de ayer el Señor proveyó a Jonás de manera milagrosa una planta, una calabacera, y haciendo una pequeña investigación, las características de la calabacera es que es una planta de rápido crecimiento cuyas hojas pueden llegar a medir hasta 15 centímetros, haciéndola perfecta para lo que vemos que fue utilizada en estos versos en la palabra, traer sombra, enseñándonos que el Señor provee exactamente lo que necesitamos. Porque si pensamos que, por ejemplo, hubiese sido una palma y dice que la palma creció rápidamente 20, 30 metros, no le iba a traer sombra, ¿cierto? Pero aquí vemos que el Señor en su majestad y en su sabiduría da exactamente lo que necesita a Jonás. Y nosotros no podemos, por ejemplo, estar en un desierto muriendo de sed y el Señor nos va a pasar pan, ¿verdad? O sea, no es lógico. Entonces, tal como lo podíamos ver en los capítulos anteriores, cuando Jonás fue echado al mar, dice la palabra del Señor que tenía listo también, ¿qué? Un gran pez para su rescate. Y aquí vemos claramente que lo que Jonás necesitaba era sombra y el Señor proveyó exactamente lo que necesitaba. Exactamente. Dios es perfecto en darnos lo que necesitamos. Y es por eso que ante la caída del hombre por su pecado en Génesis, por ejemplo, el Señor prometió un Salvador. Era lo que necesitábamos. Porque si el problema del mundo fuera el dinero, el Señor hubiese prometido un magnate. O si fuese enfermedad, hubiera prometido un gran hospital o un gran médico. Si el problema del mundo fuesen las guerras, habría prometido un gran estratega militar. Pero definitivamente el problema del mundo es el pecado, que ha traído separación entre los hombres y Dios. Por eso el Señor nos proveyó un gran Salvador, el gran reconciliador, aquel que nos hace justos delante del Padre. Exacta y perfectamente lo que necesitamos.
El Señor es perfecto en darnos todo lo que necesitamos, exactamente. Nos dio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice entonces nuestro versículo 7 que al venir el alba del día siguiente Dios proveyó un gusano. Dios proveyó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó esta. Y nos narra el versículo 8 que aconteció que al salir el sol, Dios preparó un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y dice que se desmayaba y que deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Un día el Señor provee sombra y alivio y alegría a Jonás, mas al otro día el Señor proveyó un gusano el cual hirió la calabacera y ésta se secó. Y el Señor dio y el Señor quitó. Enseguida se nos revela cómo el Señor trajo también un fuerte viento del este después de que Jonás, el profeta, huyera de la tarea que Dios le había encomendado. Entonces, mis hermanos, este viento enviado por el Señor fue el que envió el viento, Él tenía todo bajo control, todo preparado. Y este viento era una señal de su providencia. El Señor estaba actuando en la vida de Jonás para encaminarlo por sus sendas nuevamente. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mis queridos hermanos y hermanas, el sol hirió a Jonás en la cabeza y él sintió que se desmayaba, entonces, deseando la muerte, decía, mejor sería para mí la muerte que la vida. El sufrimiento físico era el resultado de su desobediencia al Señor. Podríamos deducir y entender entonces que él huyó de la tarea que el Señor le había asignado y ahora estaba sufriendo las consecuencias. El versículo 6 que vimos ayer nos hablaba de que cuando el Señor proveyó bienestar a Jonás trayendo sombra sobre su cabeza a través de la calabacera, este se alegró grandemente por esta planta que le proveyó sombra, le trajo alivio. Pero al día siguiente el Señor prepara un gusano para secar aquello que traía bienestar a Jonás. Y este desesperadamente ante esta prueba dice, mejor me sería morir. Prefiero la muerte y no seguir viviendo. Hermano, y tal vez nosotros hemos obrado de tal manera muchas veces, cuando vivimos de manera tal vez satisfactoria y acomodada y vienen las pruebas a nuestras vidas. Hermanos, todos hemos estado en esas situaciones y todos tal vez somos del mismo material, hermano. A veces no quisiéramos vivir tiempos fuertes, tiempos tristes, tiempos de escasez, pero como vemos, Dios encamina todo para nuestro bien. Como el oro, seremos probados, seremos pasados por el fuego, pero saldremos refinados con la fe más fuerte en Él. Es lo que el Señor nos promete y quiere decir que esto es para nuestro bien. Que el Señor nos ayude a bendecirle en todo tiempo y que cuando vengan las pruebas tengamos el entendimiento de que Él tiene todo bajo control. El Señor provee, el Señor quita. El Señor nos trae alivio y tal vez nos pasa por situaciones difíciles para aferrarnos a Él, para recordar quiénes somos, que no nos olvidemos de Él. Deuteronomio capítulo 8, versos 2 y 3 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esta palabra es una copia o una fotografía exacta del corazón del hombre, de lo que Dios hace con nosotros. Es muy certera. Deuteronomio 8, del 11 al 19 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. Hermanos, muchas veces obtenemos lo que queremos, el Señor nos consiente, nos da, y lo primero que hacemos es tomar esa bendición para olvidarnos de Dios. Ya no te necesito, muchas gracias, Señor, seguiré mi camino. Pero aquí se nos dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas
y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dice también el versículo 5 más atrás, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Hermanos, estas porciones bíblicas son muy certeras y muy edificantes y nos recuerdan que no nos olvidemos del Señor, sino que en todo tiempo, en la abundancia y en la escasez, le bendigamos, estemos siempre agradecidos con Él y le reconozcamos. Hermanos, qué bendición tan grande es estudiar la palabra de Dios de manera expositiva, pues vemos y entendemos y aprendemos realmente quién es nuestro Señor, nuestro Padre, que no es como muchas veces hemos visto en lugares que enseñan que Dios es solo amor, 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 y cuando pecamos Él voltea la mirada hacia otro lado como si no entendiera nada o no se diera cuenta de nada, llevando a la gente o al supuesto pueblo de Dios a vivir de manera desordenada, creyendo que son los preferidos, que son los elegidos, bendecidos y afortunados. Pueblo engañado, que no conocen al Señor, que quieren solo las bendiciones de Dios, utilizándolo como alguien que tiene mucho poder y me beneficio de Él, pero no quiero ningún compromiso con Él. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. La mayor fábrica de ateos son aquellas iglesias que predican de forma antropocéntrica, concentrándose y predicando y enseñando solo lo que el impío quiere oír. Vive como tú quieras y no te vendrá mal, porque Dios es amor. Y tan pronto llega la dificultad, la escasez, la angustia, lo primero que hacen es culpar a Dios por recibir la paga de la vida que han vivido dedicada a ofender al Señor, a ofender su santidad. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a ser fieles en todo momento, que entendamos quién es Él, que cuando vengan los tiempos difíciles podamos decir, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor y estemos firmes por la fuerza de su Santo Espíritu que mora en nosotros, que nos guía, que nos hace entender que los tiempos difíciles que podamos vivir también son de bendición para nosotros. Los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien, mis hermanos. Entonces, en el versículo 8 de nuestro estudio vemos entonces, mis hermanos, que al exponerlo Dios al calor, utiliza el malestar físico de Jonás para reflejar su egoísmo. Le importaba más que la comodidad que una planta le ofrecía, que la salvación de miles de personas, invitándonos también el Señor en esta mañana a autoexaminarnos en cuanto a nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Aquí el Señor nos muestra la misericordia tan grande y salvífica frente a nuestra tendencia a juzgar o a quién merece el perdón o no. Ya en el versículo 9 dice la palabra del Señor, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Seguía muy enojado Jonás. Entonces, en respuesta al enojo de Jonás, Dios le pregunta si se enoja tanto por una planta que creció en una noche y se marchitó al día siguiente. A lo que Jonás responde que sí. Y es que tanto es su enojo que incluso llega a desear la muerte. Y aquí, mis hermanos, se nos muestra la actitud egoísta y centrada en sí mismo de Jonás, que a pesar de haber sido usado por Dios para llevar su mensaje a Nínive, aún no ha aprendido la lección de humildad y compasión que Dios quería enseñarle. Él estaba reacio a hacer la voluntad del Señor. No entendía, o sí entendía, pero no lo quería hacer. Era un acto totalmente de rebeldía.
En el libro de Éxodo, en el capítulo 32, los versos 9 y 10, tras el episodio del becerro de oro, Dios le dice a Moisés, yo he visto a este pueblo, que es por cierto un pueblo duro de cerviz, expresando así su intención de castigarlos por su rápida idolatría. Y aquí claramente vemos cómo Jonás es terco y se resiste a la voluntad del Señor. Así que tal vez también se nos recuerda que nosotros, o yo, o tú también lo hayas hecho alguna vez en ciertas circunstancias. La expresión bíblica de dura cerviz o duro de cerviz se refiere a la terquedad, la rebeldía y la obstinación. Metafóricamente describe a alguien que se niega a inclinar la cabeza en señal de sumisión o humildad ante el Señor. Entonces, mis hermanos, prefieren seguir sus propios deseos en lugar de obedecer los mandamientos divinos. El pueblo hizo eso con el Señor. El significado espiritual, la nuca o la cerviz en el antiguo cercano oriente era inclinar el cuello, era un símbolo de obediencia. Una cerviz dura o rígida es la de una persona que se resiste a la guía divina. Actitud del corazón. Los textos a menudo conectan esta dureza con un corazón endurecido que no permite la corrección o el arrepentimiento. Pueblo duro de cerviz. Entonces, mis hermanos, para reflexionar y meditar en las enseñanzas que nos deja este estudio en esta mañana. Uno, el Señor nos invita en esta mañana a reflexionar sobre nuestras prioridades y la tendencia a aferrarnos a lo que nos resulta cómodo, incluso a expensas o ignorando el bien de los demás. Dos, al igual que Jonás, podemos aprender que nuestras frustraciones personales nos hacen perder la oportunidad de mostrar amor y compasión hacia quienes lo necesitan. Tres, no perdamos de vista que el verdadero cristianismo surge cuando elegimos el bienestar de nuestro prójimo por encima de nuestras propias necesidades. Como hijos de Dios, mis hermanos, como cristianos, debemos estar siempre dispuestos a dejar de lado nuestras comodidades y necesidades para servir a los demás, pues esta es la voluntad de Dios. Debemos estar dispuestos a perdonar y a amar como nos lo ordenó nuestro Señor Jesucristo, aún a nuestros enemigos, estando siempre dispuestos a aprender de nuestros errores, dejando de lado la insensatez y la terquedad, pues muy seguramente eso será de olor fragante a nuestro Dios y traerá a nosotros grandes bendiciones y crecimiento en nuestro Señor Jesucristo, en su carácter, en reflejarle en nuestras vidas. Mis hermanos, hasta aquí el devocional, el Señor les bendiga.